Soy Javier Almendros y este es el podcast número 314. Para hoy contaros una nueva victoria que aparte de la alegría me ha dejado muchas cosas que pensar. Voy a ver si soy capaz de explicarosla, porque es un poco... Al menos no sé si he sido capaz o voy a serlo capaz, porque en mi cabeza todavía no lo tengo claro. Esta victoria me ha creado sensaciones contrarias o encontradas. Por un lado, evidentemente, la victoria 4-2. Luego hablaremos también de Drake May y de muchas cosas, ¿no? Por otro lado, veo el partido y digo, se ganó por detalles, el famoso fútbol situacional que hablaba Belichick. Se ganó porque nuestro quarterback ejecutó mejor, se ganó por las pérdidas de balón, se ganó porque Olave hizo 2 drops y en cambio nuestros receptores Boutte o Hollins o Diggs, me da igual, en los momentos clave lo atraparon. Se ganó por la mejor eficiencia en la red zone, se ganó por muchas cosas, pero realmente si éramos tan superiores a un a priori 1-4, ahora 1-5 Saints, que viene de pasar muchísimos problemas, con entrenador nuevo también, pero novato, debería haber sido todo como mucho más fácil, ¿no? Y entonces te dices a ti mismo, ¿somos realmente tan buenos o realmente esto ha sido más fruto de, pues eso, de un mal partido en el que ciertos detalles han caído en nuestra balanza, ¿no? Y luego cuando todos estos pensamientos me vienen a la cabeza, lo que acabo de darle vueltas es que realmente la manera en la que pensamos esto y el por qué yo creo que vienen este tipo de pensamientos es mucho más por el punto de dónde venimos, ¿no? Por el intentar todavía darnos cuenta de si realmente somos un buen o un mal equipo, ¿no? Cuando Belichick entrenaba, sabías que ibas a acabar 12-4, 13-3, ¿no? O sea, esas eran las temporadas de New England, que evidentemente ibas a perder, que muy pronto, ¿no? Te das cuenta. Es verdad que yo empecé el primer año y parecía que cualquier equipo podía ser imbatido, pero pronto te das cuenta que esto del fútbol americano y esto de la imbatibilidad no van muy unidos, ¿no? Las temporadas son muy largas y además no tiene tampoco mucho sentido. Lo importante es llegar allá por finales de noviembre hasta enero en el mejor momento de tu temporada. Con lo cual, antes sabías que una derrota era simplemente, pues eso, un partido en el que habían jugado mejor que tú, tenías lesiones, no te habían salido ciertos detalles. Al final este juego está muy cogido por 3 detalles, ¿no? Estás ejecutando 70-80 snaps y al final 3 o 4 de ellos son los que te marcan el partido, claramente, ¿eh? Pero antes tú sabías que ibas a ser un buen equipo y que si no ganabas esta semana, a lo mejor podía pasar 2 veces seguidas, pero no iba a pasar 3, ¿no? Sin embargo, ahora yo creo que es lo contrario, ¿no? Es haber estado en la oscuridad y es de repente ver un fogonazo y no saber si realmente es que han corrido las cortinas o simplemente te han dado con una linterna, pero sigues estando, ¿no? en la oscuridad. Los aficionados de New England, o lo que yo os leo en Twitter a muchos de vosotros, y voy a obviar a estos que hablan ya de que Drake May es Tom Brady ya, ¿vale? O que vamos a ganar la Super Bowl. No. Hablo de la gente que puede estar más optimista, que dice que el equipo está de vuelta, etcétera. Y los que somos más prudentes porque vemos todavía muchas cosas que mejorar en el equipo. Pero realmente la diferencia entre uno y otro no entra en esa categoría que yo os decía al principio. O sea, la diferencia entre uno y otro es simplemente el nivel de optimismo con el que quieras ver al equipo.
pero el equipo es mejor, ¿no? Y lo que nos estamos intentando hacer a nosotros mismos es como sobreevaluar cómo ha sucedido todo para ver si realmente el equipo es mejor, pero es simplemente que el equipo es mejor. Hicimos un buen partido, si no llega a ser por las pérdidas de balón, contra Steelers, que yo creo que es el primero de los partidos, y las pérdidas de balón creo que marcan un poco lo que luego sucede, y ese partido lo podíamos haber ganado con una magnífica defensa, quitando hasta el último drive. Y luego hemos visto que es Steelers ahora mismo con un 5-1, ¿no? Hicimos un buen partido contra Carolina y dijimos, nada, es que Carolina no es muy allá, pero es que Carolina era un equipo que no lo está haciendo mal desde que pasó por nosotros. Y luego fuimos a Buffalo y no sé, ¿vale? Y ahora hemos ido a Nueva Orleans, que parecía que... Pero es que no podemos ganar tampoco todos los partidos, ¿no? Cuando nos defienden y nos defendieron tan bien como defendió Nueva Orleans, y cuando nosotros no tuvimos ese punto del control defensivo del partido, que yo creo que no lo vamos a tener en toda la temporada, pero bueno, eso estoy haciendo ya, creo, un poco de spoiler al programa. El partido se pone en detalles, y se te pone en detalles porque no lo tienes del todo controlado, y mucho más cuando planteas ofensivamente el partido de tal manera que le das mucho tiempo el balón al rival, ¿no? Y no es capaz tampoco de controlarlo, como os he dicho antes, defensivamente. Con lo cual el partido, cuando lo lees, es un partido en el que el equipo rival ha jugado muy bien, ha jugado a un nivel aceptable o más que aceptable, sin cometer grandes errores, quitando, bueno, tienen ahí un fumble, vale, pero al final el partido está en detalles, y cuando el partido está en detalles y tú has ejecutado mucho mejor, ya está. Creo que por ahí es por lo que he acabado deduciendo o autoconvenciéndome tal vez de que realmente es que nos hemos enfrentado a todo tipo de equipos y estamos compitiendo. Los partidos se han quedado o se han ido en detalles. El primero probablemente no, pero era el partido más raro, y el otro que se nos ha ido, que es el de Steelers, se fue por detalles, y todo el resto probablemente también lo hemos ganado por detalles. Ganamos a Miami también en el alero, hemos ganado a Nueva Orleans y lo perdimos en Steelers también por el alero, y en cambio, bueno, pues probablemente el de Buffalo también podríamos ponerlo, que ha estado ahí en ciertos detalles. Pero cuando los detalles se van de nuestro lado es que tenemos ya algo más de talento, y por lo tanto que puedo declarar oficialmente que yo creo que tenemos un equipo que ya no es lo que era en esos últimos años de Belichick o el de Jerod Mayo. ¿Hasta dónde va a llegar este equipo? Pues yo creo que no estamos todavía en ese tier de pelearle un partido a los top de la AFC cuando lleguen playoffs. Le hemos ganado a Buffalo y para mí es un tier, pero quiero llegar a ver a playoffs y a ver si realmente estamos en ese nivel, ¿no? A Buffalo alguna vez o algún año le hemos ganado y luego nos han dado un repaso, ¿no? En playoffs, como os he dicho. Creo que todavía no estamos ahí, pero sí que estamos ya en otro tier, y ese 4-2 evidentemente ayudado por un calendario que ha sido más sencillo, ¿no? Que hemos ido pasando por un Carolina más o menos en crisis, por un Miami más o menos en crisis, pero que las dos últimas victorias no nos las han regalado, las hemos tenido que conseguir y ganárnoslas nosotros con el desempeño, tanto del ataque como de la defensa, más del ataque en los dos partidos, la defensa creo que mucho más en el partido contra Buffalo, pero nos lo hemos tenido que ganar, no nos lo han regalado, ¿no? Como el partido, por ejemplo, de Buffalo del año pasado con Jerod Mayo. Con lo cual, somos un equipo competitivo y somos un equipo que ya no es esa purria que éramos estos últimos 3 años. ¿Hasta dónde llegue todo esto? Pues Dios dirá, yo no soy capaz de saberlo.
Hombre, lo que he visto de fútbol americano me da a entender que nos falta todavía cierto talento, pero que la parte de entrenador o entrenadores, vamos a hablarlo, que la parte de control del vestuario y de liderazgo en el campo se está afianzando. Todo lo que hablamos que era clave en este año, creo que al menos hasta esta jornada 6 se está asentando y se está afianzando, con lo cual ¿hasta dónde llegará esto? Pues dependerá de muchísimas cosas. Pero para mí hoy, en esta sexta jornada, estamos muy por encima de lo que yo había pedido a los Reyes Magos para esta temporada en el completo, ¿no? Y recopilo un poco. Para mí lo importante cuando empezamos era el desarrollo de Drake May en su segundo año, primero como titular. Ahora mismo todo el mundo está, ya os digo, ¿no? Hay gente incluso hablando de que es Tom Brady. Por favor, un poquito de respeto. Póstrense o límpiense ustedes la boca antes de empezar a hablar. El Drake May lleva 8 o 10 partidos. Ha conseguido sus 2 primeras victorias, yo creo, sobre sus hombros este año. Es verdad que tiene 23 años y es verdad que Tom Brady no había hecho nada todavía con 23 años. Vale, todo es verdad. Pero que Tom Brady ha sido el mejor de la historia. Lo que ha hecho Tom Brady a lo largo de su carrera es excepcional. Y cuando le estábamos incluso cuestionando a Patrick Mahomes esta postemporada o previo a la Super Bowl, si con o sin la Super Bowl podía estar mirando cara a cara a Tom Brady, y cuestionábamos, que yo creo que hicimos incluso algún podcast con ello, que hay que acabar una carrera completa, que hay que ver un poquito cómo termina todo, qué pasa con Patrick Mahomes sin Andy Reid, qué pasa sin la gente que le rodea, qué pasa, ¿no? Porque creo que una parte enorme del mérito de Tom Brady fue irse a otro equipo y ganar la Super Bowl, ¿no? En Tampa. Cuando ponemos eso en contexto y lo estamos poniendo con Patrick Mahomes, por favor, no podemos hacerlo ya con Drake May por 4 partidos. Es que mañana le puede pasar 1000 cosas a Drake May, que lo estamos viendo con quarterbacks que lucen en su primer año y que luego tienen estos problemas de adaptación, y al revés, y estamos, yo el primero, que me he equivocado 200 veces con un montón de quarterbacks que digo que no funcionan. Y si veis hoy todos los rankings están ahí, arriba. Los Sam Darnold, Baker Mayfield, Daniel Jones, incluso Mac Jones, ¿no? Que estuvimos ahí ayer una conversación con David Jiménez. Yo me he equivocado muchas veces con todos estos. Con Mac Jones no lo tengo visto, ya te daré o te quitaré la razón, pero con Daniel Jones lo está haciendo muy bien. Baker Mayfield ahora mismo para mí es uno de los candidatos a MVP. Sam Darnold está jugando muy bien en Seahawks. Entonces, ¿qué puedo decir ahora mismo? Si es que puede pasar 1000 cosas. El que hoy no vale, mañana vale. Trevor Lawrence también está convirtiéndose también en cierta manera en un líder para su equipo, muy cuestionado hasta el año pasado. Con lo cual, volviendo un poquito al principio, veremos a ver hasta dónde llega. Que Drake May es algo sobre lo que construir, por supuesto. ¿Cuál es su techo? No lo sabemos, tiene 23 años. El crecimiento que ha tenido es abismal. Si yo me dicen que iba a haber cosas, por ejemplo, como las que vi ayer en el partido de Nueva Orleans, en menos de 2 o 3 años no os habría creído, porque el proceso pre-draft me decía que tenía un potencial enorme este jugador, pero que necesitaba mucho tiempo. Y está haciendo cosas de gestión en el pocket, de pocket awareness, de progresión dentro del pocket, de no entrar en crisis, de no acabar escapando, y de aún así sobre esa presión ejecutar lanzamientos de un tremendo nivel, y lo está haciendo en 10 partidos o 12 partidos. O sea, para mí es excepcional, no me lo esperaba, y por lo tanto está creciendo. Y está creciendo mucho más rápido de lo que yo pensaba, porque creía que había que trabajar esto. Sigue cometiendo errores y hay 2 o 3 lanzamientos con errores ayer, pero es que ¿quién no los tiene, no? Es que no podemos tampoco
pedirle peras al olmo, y luego está su personalidad también, con ese lanzamiento a la Remanguillé, que es tremendamente peligroso, que acaba salvando 7 u 8 yardas, pero que podíamos haber que nos creado un problemón, ¿no? Con un pick six o alguna cosa, y en un partido como el de ayer, pues puede suponer la derrota o la victoria, pero va en el DNI de este jugador, y cuando compras el paquete sabes que parte del envoltorio lleva esto, te guste o no te guste. Con lo cual, sobre Drake May hay talento, lo hemos visto con Kayshon Boutte ayer, antes de ayer con Diggs. Creo que nos faltan cosas. Las opciones de Hunter Henry y Austin Hooper pues son lo que son, pero también hay que pensar. La línea ayer sufre muchísimo también, necesita todavía mucho trabajo. El tema de los running backs, defensivamente creo que también estamos faltos de safeties, estamos faltos también, aunque ayer los linebackers creo que hacen un buen partido dentro de lo que cabe, y dentro de los últimos de los partidos que habíamos tenido esta temporada creo que es uno de los mejores, pero seguimos cometiendo errores también, tenemos problemas con la parte de coberturas en zonas underneath, tenemos todavía muchísimas cosas. El edge para mí es un problema, a pesar de que Harold Landry y Clevon Chesson hacen ayer un partido viniendo de estar tocados, incluso Harold Landry tiene que salir, o sea, sigue faltándonos varias cosas en el equipo. El equipo no está ahora mismo a un nivel de Filadelfia, ¿vale? Y tampoco creo que ahora mismo Drake May sea Patrick Mahomes como para llevar al equipo él solo, como lo hace él, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor todo esto me lo tengo que envainar, y sí que tenemos un equipo que es capaz de competir con cualquiera. Lo hemos visto de momento con Buffalo, ojalá que sea así, pero que yo no me lo esperaba. Yo lo que esperaba era eso, un Drake May competitivo, recuperar una seriedad y una cultura de comportamiento y de ganadores, y tener un liderazgo en la parrilla, y por lo tanto competir. Y eso ya lo tenemos, lo hemos conseguido en 6 semanas, con lo cual me chapó por Vrabel, chapó por McDaniels, chapó además por Zach Kurtz, por mucho que haya partidos que me desespere la defensa, pero que al final ha cogido una defensa que no iba a ser suya y está haciendo el play call, con lo cual, bueno, pues está ahí. Y chapó con Drake May, y chapó con el desempeño del equipo en global, con Doug Marrone, con la línea, a pesar de que ayer fue un partido duro. El crecimiento está ahí. Ya no hablamos de ruido, ya no hablamos de que si no sé qué, que si no sé cuántos. Hay cosas que no me gustan, evidentemente, pero está ahí. El equipo es otro. Se le ha dado la vuelta, y este equipo ya solo queda saber si será, yo qué sé, top 10 voy a poner, o top 15 de esta liga, pero por ahí va a estar. Yo no creo que vayamos a estar por debajo del top 20, por ejemplo. Yo creo que ya con lo que estoy viendo me extrañaría que bajáramos mucho más, salvo lesión, evidentemente. Claro, si tenemos una plaga como la de 49ers, pues estoy convencido que podemos irnos para abajo, evidentemente, pero este equipo ahora mismo puede competir con cualquiera, y por lo tanto podemos ganar ahora mismo a cualquiera, y eso nos va a poner en ese top 14, 15 de playoffs, yo creo, y nos va a poner en ese rango, ¿no? Que yo os digo, entre el 12, 15, 20, por ahí, y luego veremos, ¿no? Hasta ver los partidos importantes hasta donde lleguemos, pero que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que miramos los errores, recopilando un poquito del principio, miramos los errores muchas veces porque venimos de donde venimos, y en cierta manera queremos saber si esto es fruto de una noche, si esto es fruto de un buen partido del rival, que es muy malo, o es fruto de que realmente el equipo es otro. Y yo creo que es que el equipo es otro. ¿Vamos a perder partidos? Claro que sí, estoy seguro. ¿Vamos a sufrir contra los grandes? Estoy seguro. Necesitamos ganar todavía muchísimas más cosas en un partido en el que nos costó, y vamos a enfrentarnos a rivales mucho más potentes que ayer Nueva Orleans, aunque creo que Nueva Orleans, como os he dicho, no es un equipo el que vi yo ayer de 1-5, y
y será esas noches las que nos marquen nuestro destino este año, pero me da igual. Ya he visto lo que yo necesitaba ver o conseguir con los objetivos que yo me planteaba en esta primera parte del trabajo de Bravel o de la nueva era de Bravel. O sea que ya tenemos, ya os digo, el TIC en esos 3 puntos para mí fundamentales: el desarrollo de May, el cambio cultural y la presencia del liderazgo, y otra cosa, ¿no?, en el emparrillado, y eso está ahí, ¿no?, con encima un Drake May emergente mucho más rápido de lo que yo podría haber visto. Así que desde mi punto de vista, disfrutar, chicos, que esto, como ya visteis, incluyendo lo de Belichick, se acaba, y esto nunca sabes cuándo se va a terminar. Nos falta, el proyecto evidentemente tiene recorrido todavía, no creo que vaya a terminar rápidamente, pero que en cualquier momento esto, pues eso, se termina la temporada, o se termina con un partido de playoffs, con una última jugada, sea lo que sea, en el último detalle, la balanza no se decanta en nuestro lado como ayer, y el partido se va. Así que disfrutar, chicos. Tenemos equipo, por lo tanto, mientras no haya lesiones, creo que vamos a competir. Habrá semanas que nos vayamos más contentos que otras a la cama, pero disfrutar, porque de verdad que, claro, los que os acordáis de la era Belichick, pues bueno, esto lo recordamos de otra manera, pero los que llevéis escuchándome y no hayáis vivido nada más que los Patriots de los últimos 3 o 4 años, pues sabéis de lo que os estoy hablando. Entrando ya en el partido y dejando un poco de lado mis pensamientos, victoria de New England 25-19 en la el segundo viaje o el segundo partido fuera de manera consecutiva. Haremos un tercero en Tennessee la semana que viene. 25-19 en un partido con 2 mitades completamente diferentes, con un 22-16 que termina la primera mitad y simplemente 3 puntos para cada equipo en esa segunda mitad. Lo que se ve en la primera mitad es un New England tremendamente explosivo, con llegadas y anotaciones de 3 touchdowns, básicamente viviendo muchas veces por la big play, sobre todo en los 2 primeros, con jugadas muy muy largas, y luego un poco sobreviviendo en la segunda mitad, ya con la capacidad de controlar el partido defensivamente, que no lo había sido capaz en esa segunda mitad, mucho más por fogonazos que por otra cosa. Y por el contrario, Nueva Orleans controló el reloj, fue capaz de mover las cadenas, nos limitó muchísimo en ataque, quitando esos 3 o 4 fogonazos, pero al llegar a la zona de anotación, en esa primera mitad, anotaba de 3 en 3, con lo cual 4 veces, un touchdown, 3 field goals, y al final se iban con 16 puntos, mientras que nosotros nos íbamos con 22. Ahí está un poco la diferencia. Nosotros habíamos llegado 3 veces, ellos 4. Nosotros habíamos anotado siempre touchdown, incluyendo una conversión de 2, y ellos 3 field goals. Por ahí está un poco el partido en la primera mitad. La segunda mitad pasa de todo. Hay pérdidas de balón, que también son claves. Hay conversiones también de New England milagrosas para contemporizar el partido y ganarlo al final y cerrarlo. Hay prácticamente de todo, pero las defensas vuelven y vuelve a haber una competencia mucho más clara, ¿no? Aún así, en ningún momento Nueva Orleans dio la sensación de no ser capaz. Creo que comete solo 2 punts, solamente uno de ellos creo que es 3 y fuera, y el otro drive es el field goal, y el otro de los drives creo que es si no recuerdo mal, es la pérdida de balón, el fumble, que finalmente yo creo que nos hace también. Y hubo otra fumble también, pero bueno, el partido, ya os digo, hubo muchísimas cosas, ¿no?, en esa segunda mitad. New England defensivamente al menos consiguió
que no le anotaran touchdown, que yo creo que había comenzado el partido con touchdown en todos los partidos, empezó con field goal y New England al final acaba manteniendo esa alternancia de golpes que le gana en la primera mitad, luego en la segunda de una manera, ya os digo, mucho más puntual también, igual que lo había hecho en la primera mitad, pero desde el punto de vista defensivo acaba cerrando el partido. La clave para mí está en que nosotros teníamos a Drake May y ellos a Stephen Rattler. Ya está. Creo que Rattler lo tienen mucho más contenido y el juego está mucho más pensado para él, y en cambio ayer Drake May, del cual vimos otra faceta nueva, diferente, que es la de juego en largo y mantener un poco el tiempo con dropbacks más largos y progresar un poco en la presión dentro del pocket para poder completar pases mucho más largos, de juego medio y juego largo, la gran mayoría, con conversiones de tercer down forzadas por un juego de carrera completamente inexistente e ineficaz, y por lo tanto ayer vimos a un Drake May prácticamente perfecto, incluso los incompletos, quitando creo que 2, son muchas veces son balones contestados que entra dentro de las posibilidades, ¿no? Cuando entras en lanzamientos tan largos. Ayer Drake May, y por eso creo que está también en todas las noticias, hace un partidazo y lo gana él con ejecuciones, ya os digo, muy por encima de un jugador que lleva, pues eso, 16 partidos como titular y que está en su segundo año, ¿no? Con la inexperiencia que debería tener. Y ayer, encima, lo del sacar el brazo a pasear, evidentemente era algo que habíamos visto en el proceso PDDAF, que es una de sus virtudes. La precisión de los balones en largo cuando los coloca en la esquina era algo que sabíamos que tenía y es una de sus virtudes, pero cómo lo gestionó todo dentro del pocket, la confianza en su línea, además un día como ayer, ¿no? En el que tuvo que aguantar muchísimos harries, muchísimas presiones dentro del box, y luego además incluso aguantar o incluso lanzar bajo contacto, con lo cual entraba también en riesgo, muy al límite, y completar el nivel de porcentaje que completó, creo que tiene tremendo valor, y por ahí creo que la diferencia estuvo un tanto ahí, ¿no? La ejecución al llegar a anotar touchdown, iba a decir red zone, pero muchas veces se lanzó y se consiguió la anotación antes de llegar a la red zone. Y luego la diferencia con Rattler fue esa también, ¿no? Que no acabó de poder ejecutar bien en red zone o de conseguir el touchdown, si no estaríamos hablando de otro partido diferente, y 2 drops de Olave, que eran balones contestados, ¿eh? Tiene cierto mérito también nuestro desempeño, ¿no? La parte de la secundaria. No quiero quitar tampoco el mérito de nuestra secundaria. Ofensivamente hablando, el partido creo que tiene una primera mitad en el que teníamos visto la debilidad de Nueva Orleans en profundo, sobre todo por sus safeties en profundo, y que aprovechamos en cada uno de los drives, primero con el tapado, ¿no? Con un Demario Douglas saliendo desde el slot, ¿no? Que no era probablemente lo esperado, con lo cual captando la atención tanto Kayshon Boutte como Stephon Diggs para darle más libertad y más soltura en 1 contra 1 al ataque profundo de Demario Douglas, que es un chico que evidentemente no tenía la rapidez y la velocidad que tenían otros jugadores, y por eso también cayó a la 6ª ronda, aparte de otros problemillas, y que sin embargo pues que se puede usar en profundo con una ruta lo suficientemente bien elaborada como pudimos ver. Kayshon Boutte, igual que en balones contestados ayer, creo que fue en 1 contra 1 parte de la clave, porque no tuvimos una claridad, ni los receptores estuvieron lo suficientemente abiertos. Lo vimos con Diggs, lo vimos con Hollins en alguna de las conversiones, en general
tuvimos a la secundaria muy encima, ¿no? Por eso el partido se nos complicó. Y luego el juego de carrera probablemente haya sido el partido más complicado, ¿no? Con prácticamente menos de 3 yardas por acarreo, salen 2 y pico, sale una auténtica miseria, muchas veces incluso intentando establecer el juego de carrera o bien play action con gente ya encima, antes incluso de que te hubieran dado el handoff. Ayer fue, yo creo que un auténtico desastre la zona central, superioridad completa y manifiesta, yo creo, en las trincheras, en los dos sentidos. Luego hablaremos de la defensa, y eso yo creo que nos limitó muchísimo, ¿no? Además, no sé si bien o mal, porque hay puntos a favor y puntos en contra, evidentemente, pero McDaniels consiguió percutir una y otra vez en primer down con el juego de carrera, y creo que eso, por un lado, necesario, por el otro era predecible, con lo cual fue todavía mucho más problemático, ¿no? Con secundaria, sobre todo atacándonos por los flancos para poder limitar ese juego de carrera. Muchísimas jugadas de terceros downs largos, el error también en no poder convertir en segunda y una en la goal line, y acabamos teniendo que lanzar un field goal, ¿no? Por penalizaciones y por tackle for loss, etcétera, en la segunda mitad, que podía haber sido un touchdown que hubiera cerrado el partido, y no fuimos capaces ni siquiera desde la yarda 1 en convertirlo, aunque uno de los touchdowns de la primera mitad fue de Drake May ya en la yarda 1 con un QB sneak, pero la jugada con Ramondre Stevenson fue un tackle for loss en la segunda mitad. Y por ahí yo creo que se nos fue un poco el control del partido. Nos supo cerrar Nueva Orleans el juego de carrera, nos supo cerrar muy bien en 1 contra 1, con una secundaria que yo creo que es mucho mejor de lo que podemos pensar, con Diggs y con Boutte. De hecho, las conversiones ya os decía, ¿no? Las conversiones claves que podéis recordar son muy buenas jugadas de Diggs, aunque es verdad que le permitieron un poquito en uno de los terceros downs. Kayshon Boutte acaba siempre recibiendo con un tío encima, o sea, al final es un tema de cómo consigue, por su fisicalidad, acabar el completo, ¿no? En balones contestados es ahora mismo un grandísimo jugador. Hollins también acaba consiguiendo balones que pues ganando muy al límite, ¿no? No tuvimos, digamos, un juego muy claro de completos. Sin el juego de carrera y jugando en terceros downs, el partido estaba bastante complicado, y sin embargo ahí lo supo gestionar, ya os digo, ¿no? Lo supo gestionar Drake May tremendamente bien, ¿no? Y por ahí estuvo un poquito el partido, porque la segunda mitad se nos complicó, porque ya no fuimos no tuvimos tanta capacidad de balón largo. Evidentemente nos cerraron y siguieron con la misma capacidad de bloquearnos en los espacios cortos, en el juego medio, a nuestros receptores, con lo cual el partido estuvo, yo creo, bastante complicado, y si no llega a ser por el comienzo y esos touchdowns, yo no sé, porque no funcionó absolutamente nada del ataque, quitando, ya os digo, ¿no? Esas conversiones puntuales de Drake May. Defensivamente un poco igual, creo que sufrimos muchísimo para pararles inicialmente contra la carrera. La opción de Milton Williams y Barmore continúa siendo un auténtico desastre desde mi punto de vista. Tenemos que sacar siempre a Durden, a Tonga ayer, por ejemplo, un partidazo, de nuevo también, como os dije, que de Durden la semana pasada, incluso, claro, ya te amenazan con personal pesado y te intentan hacer jugada de pase, pero es que están consiguiendo pass rush tanto Durden como ayer Tonga, que lo hizo también muy bien. Milton Williams desaparecido, Barmore algo mejor, pero la mayoría de las veces que yo le estuve vigilando tenía dobles bloqueos. Milton Williams había estado enfermo con un proceso febril hasta prácticamente antes del partido, pero bueno, al final acabó jugando y bueno, parte del roster, y por lo menos por molestar. Clevon Chesson creo que también acabó haciendo un partidazo, y evidentemente Harold Landry, ¿no? Que ahora mismo no tenemos a nadie equivalente, y mucho menos con Keon White y Anfernee Jennings fuera, ¿no? Por
por lesión durante la semana, con lo cual entró Truman Jones, que no recuerdo realmente si acabó teniendo snaps. La defensa contra la carrera fue un problema, se acabó corrigiendo, pero la presión sobre Rattler, la capacidad de que Rattler pudo completar muy rápido y que pudo completar además con espacio, sin gran presión en el pocket, para mí fue uno de los principales rémoras. La parte de la defensa contra la carrera se fue corrigiendo, minimizando al final en el total a un Camara y a un Harvey que habían estado corriendo, Kendre Miller, que habían estado corriendo muy bien. La segunda mitad se acabó corrigiendo, se le obligó a pasar, por ahí entró también las pérdidas del drive con las faltas de conversión en terceros downs, y por ahí un poco empezamos a corregir sin llegar a ser, ya os digo, un 3 y fuera, solo 2 punts en todo el partido para Nueva Orleans. Yo creo que eso nos hace ver también que es verdad que al final, como os he dicho, ¿no? Llevando un poquito demasiado al extremo desde mi punto de vista el doblarse sin romperse, ¿no? El bend and don't break, pero que para mí creo que nos faltó en ese aspecto. Creo que pecamos después de ese primer snap en el que Dagger se come la ruta media de Olave y acaba siendo quemado. Creo que hay por ahí un miedo excesivo, incluyendo con Sajid, que estaba haciendo muchísimo daño en profundo a las big plays. Queríamos evitar esas big plays, echando al equipo muy para atrás. Evidentemente no nos hicieron, quitando ese primer snap, no nos hicieron grandísimas conversiones o jugadas de mucho yardaje, pero en cambio toda la zona underneath fue un auténtico coladero. La línea de linebackers echaba prácticamente 10 yardas para atrás y teníamos esas conversiones cortas o ese juego intermedio, incluso con los linebackers echados para atrás, tremendamente sencillo, ¿no? Rattler hizo un muy buen partido desde mi punto de vista, aunque evidentemente lo siguen teniendo atado a cierto tipo de lanzamientos, pero ya os digo, lo que tuvo que hacer yo creo que lo hizo bien y hace un muy buen partido, y son 2 detalles que creo que no son responsabilidad suya. Bueno, un lanzamiento de Olave probablemente es demasiado alto, sí que puede estar en su debe, pero creo que el resto de jugadas no dependen de él, y él hace lo que se le pide, que probablemente si se le hubiera pedido más habría habido un problema. Pero si no le metemos presión a un jugador como este, aún cuando en la segunda mitad les hicimos jugar con terceros downs y larga, aún así fue un problema de gestión, y acabamos viviendo, ya os digo, ¿no? un poco en el alambre, y para mí eso es lo que creo que nos falta desde mi punto de vista, y ahí no es una parte de talento, es una parte un poco de gestión. Yo no puedo entender que ayer, prácticamente quitando Marcus Jones, yo creo que a González le hacen prácticamente todos lo que lanzan en su sentido como completos. Carlton Davis también es quemado varias veces, y ya os digo, sí que Marcus Jones hizo alguna jugada, pero realmente ayer la secundaria no fue dominante, ¿no? Como sí que lo fue contra Buffalo desde mi punto de vista. La parte de los linebackers, creo que, por resumir, es el mejor partido. Por lo que yo recuerdo, vuelven a tener que meter a Gibbons, meten a Tabay, etcétera, y prácticamente yo creo que jugamos a veces en 5-3 para poder parar la carrera, y ese es el problema, que necesitamos meter a todo lo pesado para poder controlar la carrera, y es verdad que la limitamos prácticamente a 0, ¿no? Con tackle for loss o incluso parando la carrera en la misma línea de scrimmage, y ahí sí que creo que recuperamos, ¿no? Ese control del partido. Pero contra equipos que sean capaces de tener un juego mucho más equilibrado y que te puedan convertir, creo que va a ser un dolor no poder jugar en base y no poder jugar con más hombres en la secundaria. Y luego, claro, como estamos también jugando más en zona, pues creo que ni Carlton Davis ni González son jugadores que vayan tan bien en zona como pueden ir en cobertura individual. Pero bueno, no está del todo mal, ya os digo, ayer defensivamente hablando
hay puntos que mejorar, cedimos demasiado en la zona underneath y creo que en la secundaria debemos ser un equipo mucho más dominante, pero bueno, vamos a entender que tenemos a los jugadores tocados y ya os digo, ¿no? Pero lo más destacado es que al final está Marcus Jones, ¿no? Con mayores pases defendidos porque lo buscaron también muchísimo más. Volviendo un poco al ataque y yendo uno por uno, ¿no? Por las posiciones. Tengo de Drake May toda la parte de la gestión del pocket, cómo progresó, cómo aguantó la presión, el cómo les rodearon, cómo jugado muchas veces tanto Will Campbell como Moses a desviar un poquito al edge. Ayer estábamos jugando contra Chase Young, estábamos jugando contra gente que bueno, pero que nos hizo también hasta cierto punto muchísimo daño, con lo cual la gestión de Drake May y las conversiones que hizo son de tremendo mérito desde mi punto de vista y son algo que yo no me habría esperado. Ayer no entró en pánico, recibió golpes, recibió presión y aún así fue capaz de hacer un partido prácticamente limpio. Navegó muy bien el pocket para conseguir los completos, ganando ese medio segundo, ese segundo dentro del pocket, a veces incluso agarrado, ¿no? O en contacto con el jugador defensivo, y aún así lo supo hacer. Le pusieron una carrera, no sé si medio diseñada o él la vio, con lo cual conseguimos también un primer down por ahí y sigue cometiendo, ya os digo, ¿no? Tengo apuntado un delay of game, 2 balones, uno sobre todo a Pop Douglas que le desplazan antes del contacto, yo creo que no podía cogerlo, pero que para mí creo que podían haber pitado también pass interference, pues le empuja con Demario Douglas intentando recuperar la posición, el balón iba mal posicionado, algún otro balón con ciertos problemas, pero bueno, poco más. Lo que os he dicho, ¿no? La línea defensiva para mí un paso atrás, tanto en el pass rush como en el juego de carrera. Ayer yo creo que nos dominaron en las trincheras. Los 2 tackles además son los que más sufrieron, en algún caso por la falta de ayuda también con los Titans, con fallos yo creo claros incluso de Austin Hooper en alguno de los snaps, y al final ayer te pedía más tiempo el play call por atacar la zona profunda y yo creo que se vio por ese lado, pero la línea, dentro de que evidentemente es una línea, no estuvo ayer, digamos, a un nivel, como os decía al principio, ¿no? De un equipo que tiene que ser top 5, top 10 cuando nos enfrentemos con gente mucho más difícil o mucho más que te vaya a generar muchísimos más problemas. Pero bueno, no estuvo del todo mal, para lo que ya os digo que podía haber sido. La parte de los running backs me sigue preocupando. Un Trevion Henderson que es segunda ronda y que ayer que podía haber tenido una oportunidad de diferenciarse y no, si os quito los números y la forma física no me sabéis decir quién corrió una carrera o quién corrió otra. Hay muy poca diferencia, o sea, tú no ves a un jugador que consigue más que el otro con el mismo tipo de juego. O sea, ayer fue prácticamente indiferente si corría Ramondre Stevenson, que corrió el doble o el triple, que si corría Trevion Henderson. La duda de Terrell Jennings se dilucidó rápido, lo usaron simplemente para equipos especiales, con Efton Chins por primera vez también activo. Creo que no le dieron seguro por ningún balón en cuanto a targets, no sé si le llegaron a dar algún snap, no lo acabo de recordar, aunque creo que sí que lo vi bloqueando, sí, le metieron en alguna jugada de carrera como bloqueador, porque había estado bloqueando yo creo bastante bien en pretemporada. Wide receivers, bueno, vuelvo un momento a lo de running backs. Yo creo que vamos a ver un trade. Hoy incluso estaba hablándose de Derrick Henry, no lo sé, no sé si estaremos como para eso, pero creo que tenemos que ver un trade, ¿no? En el que tengamos que tener un tercer running back y un tercer running back que pueda tener, digamos, esa capacidad, ¿no? De tener un volumen mucho más alto. Yo creo que sigue siendo una gran parte de la OL. No creo que ahora mismo, aunque pusiéramos ahí a Saquon Barkley,
fuera capaz de hacer muchísimo más, porque no veo tampoco muchísimos huecos. Pero bueno, la amenaza de la carrera tiene que ser una amenaza para empezar a construir sobre ahí eso, RPOs, opción, bootlegs, play actions y demás, porque si no estamos un poquito vendidos contra equipos tan bien armados como ayer defensivamente estaba Nueva Orleans. ¿Qué os cuento de los tight ends y los wide receivers? Ayer Stefon Diggs mucho más limitado a 2 o 3 targets. Está la jugada del pass interference, luego si queréis hablamos al final de los árbitros. Y Kayshon Boutte yo creo que tuvo más su punto de juego porque estaba probablemente mucho más habituado, ¿no?, a ese tipo de balones que necesitábamos conseguir, ¿no?, para ayer ganar el partido, o el balón incluso el touchdown, o como ya os he dicho, ¿no?, el balón que cierra el partido, ¿no?, ganar ese primer down en la banda izquierda. Para mí clave ayer, además jugando en su campo, dijo que tenía hasta 40 familiares, o sea que clave que además tengamos varias opciones. De Mario Douglas muy usado al principio, estaba pensado, ya os digo, por esquema, luego a partir de ahí ya se nos cerró y volvimos otra vez a ser completamente indiferentes con él. Yo creo que vuelve a tener el mínimo número de snaps, incluso por detrás de Kyle Williams. Mac Hollins se le usó muchísimo en el bloqueo y alguna jugada clave, y luego Kyle Williams, que tuvo 2 targets con balones en los que consigue la separación, pero no acaba de estar en la situación en la que Drake May le manda el balón. Ahí hay un problema todavía de química que no se nota con ninguno de los otros receptores, salvo con Mario Douglas un poco, pero más también por el tema de catch radius y ya os he dicho, ¿no?, más por demérito de Drake May que por falta de química. Yo creo que ahí Drake May le cuesta más el conseguir esa ventana tan pequeña. Con Kyle Williams falta la química, le están intentando dar balones, pero no la acaban encontrando. Ya llevamos 2 partidos, pero bueno, es un jugador que consigue separación y que creo que puede ser ese wide receiver 2, wide receiver 3 que nos dé sostenido, digamos, cierto control del drive, o que pueda ser usado en esos balones más de terceros downs y balones complicados. Y luego Hunter Henry, Austin Hooper bastante desaparecidos. En Special Teams, ya por cerrar un poco, bueno, me faltaba hablar de Dagger, que estuvo bastante también desaparecido desde esa primera jugada, pero bueno, tampoco mucho que decir. Y bueno, ya os digo, muy indiferente, ¿no?, para la oportunidad que tuvo, ¿no?, después de la lesión de Hawkins. Easton Chism y Terrell Jennings como retornadores de kick después de la lesión de Gibson, y están protegiendo a Trevelyan Henderson porque no tenemos ya mucho más running backs y tenemos al final que tirar de lo que tenemos, pero Terrell Jennings es un ascenso desde Practice Squad, no te puede valer mucho más. Borregal es perfecto en lo que tuvo que hacer, y por lo tanto por ahí está un poco el resumen de todo lo que ha pasado. Para mí, por decir 2 claves, está en irnos con esa ventaja y habiendo anotado touchdowns en esa primera mitad, y luego evidentemente el fumble que recuperamos en el último cuarto creo que es clave, ¿no?, aparte del completo a Boutte. Los árbitros, que creo que tampoco da para mucho, creo que podemos hablar mucho más con Sergi el jueves en Spanish Bowl, pero mira, los pass interference son lo que son y no lo voy a criticar. Yo creo que lo que pitan se puede considerar pass interference. Hay 2 cosas que yo para mí no entiendo. Una, el del touchdown, ese pass interference, el primero de Stefon Diggs, creo que no llego todavía a comprender cómo se pitó. He visto la repetición de CBS que hace un análisis y el árbitro que está al lado corre casi 10 metros o 20 metros con la jugada, no se sabe siquiera cuándo se tira el pañuelo, ya se estaba prácticamente preparando para lanzar el extra point cuando echan para atrás, no sé en base a qué, no sé por qué, no lo sé. O sea, para mí es una de las cosas que dices, de esas
qué raro, ¿no? Esto que puedes ver en el fútbol europeo, voy a decir el fútbol europeo para no herir sensibilidades, y que piensas, joder, han querido facilitarle a este club o a este otro, ¿no? O este club más grande, o no, ese tipo de cosas, pero no me pega en el fútbol americano, no consigo verlo, ni que quisieran molestarnos a nosotros o perjudicarnos, ni favorecer a Nueva Orleans. Es simplemente, creo, mal arbitraje, y alguien les debió decir, no lo sé, o sea, creo que hubo un mal arbitraje en general, pero esa jugada es rara de narices. Y luego con el resto, vuelvo a lo mismo. Si el segundo punto de los pass interference, si tú pitas las dos pass interference de Stephon Diggs, en este caso, el del touchdown, y luego el primer down, que luego acabamos convirtiéndolo con otra jugada, me parece bien, me parece perfecto, pero es que la siguiente jugada hay muchísimo más contacto, en el otro sentido, ¿vale?, de Nueva Orleans, y no lo pitas. Y no estoy diciendo con esto que el arbitraje fuera a favor de Nueva Orleans, porque hubo errores también en contra de Nueva Orleans. No, lo que quiero decir es que cuando tú te autoimpones un nivel de tolerancia en dos jugadas consecutivas y claves, no puedes luego cambiar de criterio y ser mucho más blando en la siguiente jugada. Cuando se está jugando para mí tienes que ser coherente. Es como lo del fútbol. Si tú no permites agarrones en ninguna jugada y para ninguno de los dos lados. Y si permites mucho más contacto, pues lo permites siempre, hasta que veas a lo mejor que se te está estropeando el partido, y entonces tendrás que cambiar un poco tu módulo de tolerancia a lo que está sucediendo en el campo. Pero pitar de manera dispar no lo entiendo. O sea, sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, fue un mal arbitraje en general. Gracias a Dios no acabó influenciando en el partido, porque si no habríamos tenido una movida bastante grande. El tema de los pañuelos rojos, hay uno que es muy complicado, incluso viéndolo en vídeo es interpretable, que es el fumble, ¿no?, de Jawan Jones. Pero la otra jugada, la de Kayshon Boutte, que tengan que tirar pañuelo rojo para decir que lo has placado dentro del campo, cuando has pintado un completo. Si tú pitas un completo dentro, ¿cómo puedes decir que el blocaje se ha ido fuera del campo? No, tío, no tiene sentido. No se ha salido el jugador, lo han bloqueado antes. O sea, no puede tener que tirar el pañuelo rojo Bravel para conseguir que el reloj siguiera contando, ¿no? Y luego encima 200 horas para tomar cualquier tipo de decisión. Los árbitros, incluso había alguno que no hablaba con el otro ahí. Bueno, o sea, dantesco, sinceramente, lo del arbitraje, dantesco. Y ya os digo que gracias a que al final creo que no acaban influenciando en general en el resultado, porque te pitan el pass interference pero lo acaba completando por el otro lado, acaba siendo touchdown, te pitan el otro pero acaba siendo un completo después. O sea, cada jugada más o menos, ya os digo, quitando para mí la opinabilidad o no del fumble a Jawan Jones, que yo no tengo tan claro que pierda posesión. No sé si en el sentido contrario, sin que hubiera perdido el balón al final, no lo sé. Bueno, sinceramente no lo sé. Es ya muy de regla, pero lo veo muy al límite. Y es verdad que a lo mejor gente de Nueva Orleans se puede sentir, y ya os digo, yo tuve mis dudas viendo la repetición muchas veces, pero yo ahí no le voy a echar la culpa a los árbitros. Hay una interpretación, los árbitros no lo han visto y ya está, pañuelo rojo fuera. Pero en todo el resto creo que es desastroso y de un nivel para mí bastante bajo. Ya os digo, y sin intentar, creo, ayudar ni desmerecer o empeorar o no ayudar al otro equipo. Pero bueno, es lo que hay, sin más. Venga, chicos, nos vemos, espero que la semana que viene. Vamos a ver, porque el fin de semana se está complicando. Venga, chicos, hasta luego.